Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante que conozcan, que es la piel y sus anexos cutáneos. Porque ustedes van a ser profesionales y van a estar trabajando la mayor parte del tiempo tal vez sobre las uñas, que son anexos cutáneos, pero también van a estar tocando todos los contornos de la uña, que obviamente son piel. Entonces es muy importante conocer cómo se constituye, qué sustancias produce, qué podemos hacer para que luzca mejor, ¿sí? Porque también van a ir viendo avanzada la carrera, también tratamientos que van a poder mejorar la piel de las manos. Así que es un tema muy, muy importante, ¿sí? A veces uno piensa: "Ay, pero tanto necesitamos saber", y sí, muchas veces eso nos hace generar criterio que van a tener como profesionales, entendiendo en profundidad, obviamente, su herramienta de trabajo, que va a ser justamente la piel de las manos, y estos anexos cutáneos, fundamentalmente, que son las uñas. Entonces, vamos a empezar viendo las funciones que tiene la piel en general en todo nuestro organismo, porque tenemos piel en todo el cuerpo que nos reviste y funciona como una barrera selectiva. La realidad es que uno tiene generalmente antes de empezar a estudiar y profundizar, tiene la creencia de que todo lo que uno le coloque sobre la piel, coloca un cosmético, todo, y realmente todo penetra y todo se absorbe. Y la realidad es que la piel se desarrolló en la evolución del hombre justamente para protegerlo de todo lo externo, con lo cual funciona como una barrera. Selectiva porque va a dejar solo el paso de algunas sustancias que son menos de las que creen. O sea, muy pocas cosas penetran a través de la piel, ¿sí? Y fundamentalmente deja tal vez el paso del agua, pero poco también, porque si dejamos pasar demasiada agua nos vamos a deshidratar, sobre todo el agua que viene desde adentro, el agua que tomamos. Entonces es muy importante que esta barrera selectiva, de acuerdo a la situación, vaya dejando pasar alguna que otra sustancia, sobre todo con algunas características de un tamaño pequeño, de determinada solubilidad, que eso lo van a ver un poquito mejor cuando vean química cosmética. Luego tenemos que es un órgano de secreción, tiene una secreción sebácea, sudorípara. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso, que también es muy importante porque forman parte estas glándulas de los anexos a la piel, por eso se le llaman anexos cutáneos. ¿Sí? Luego la piel tiene la capacidad de expresarse. Y eso se ve muchísimo, sobre todo en lo que es la piel del rostro. ¿Sí? La piel muchas veces muestra emociones que tal vez uno no expresa con las palabras, ¿sí? Entonces en la piel se termina expresando cómo uno se siente. Si uno tal vez está mal, está angustiado, está nervioso, bueno, la piel se puede llegar a brotar o te puedes llegar a poner colorado. Bueno, todo eso, todas esas emociones se trasladan a la piel. Por eso no es loco pensar que uno en diferentes situaciones de la vida puede llegar a explotar, digamos, todas esas sensaciones que tiene a través de la piel, ¿sí? Es muy, muy común. También es un órgano de percepción que nos ayuda a percibir un montón de sensaciones: el frío, el calor, la presión de las cosas, el dolor. Y esto es fundamental para la supervivencia, porque es lo que hace que yo toco algo caliente y saco la mano, ¿sí? Por un arco reflejo, es un reflejo que nos hace sacar la mano, pero es a través de terminales nerviosos que sensan que la temperatura está excedido de lo que mi piel puede tolerar, y entonces me puedo quemar y generar una lesión. Entonces uno retira automáticamente la mano. Lo mismo si hay excesivo frío, lo mismo si toca algo que duele, ¿sí? Uno tiene esa percepción de las cosas gracias a esos terminales nerviosos. También es muy importante el sentir la presión de los objetos, porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos agarrar las cosas sin apretar demasiado como para romperla, o sin agarrarla muy suavemente y que se me caiga. Y no que cuando los nenes, los bebés son chiquititos, agarran las cosas muy fuerte, justamente, y las rompen tal vez, o las agarran muy suave y se les caen de las manos. Es porque están desarrollando esto de decodificar el tema de las presiones. Y cuando uno ya se supone que es adulto, si todo funciona correctamente, uno puede agarrar un objeto, ¿sí? No se le cae de la mano, pero tampoco
tampoco lo presiona tanto como para romperlo. Parece una pavada, pero la verdad es que esto nos facilita las tareas cotidianas y uno ni siquiera percibe que tiene, gracias a la piel, ¿sí?, toda esta percepción importantísima. También regula la temperatura corporal. Esto lo hace a través de la capacidad que tenemos de transpirar, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos los anexos, las glándulas sudoríparas, pero cuando nuestro cuerpo tiene una elevada temperatura y tiene que tratar de equilibrarla, lo que hace es eliminar sudor, ¿sí?, que ahí va agua y un montón de sustancias que ahora vamos a ver, y eso nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal. Lo mismo, de igual manera, cuando tenemos frío, lo que hace nuestro cuerpo es primero tratar de cerrar, nosotros tenemos un pelito que se llama el músculo erector del pelo, ¿sí?, que el músculo normalmente está en una posición. Cuando queremos, digamos, tenemos frío, entonces se contrae ese músculo, se erectan los pelitos, intenta como pseudotapar, no se llegan a tapar los poros, pero pseudotapar ese espacio para que no se escape calor, ¿sí?, de forma momentánea. Y uno empieza a tiritar, porque todos los músculos de nuestro cuerpo empiezan a tratar de contraerse. Uno lo hace hasta inclusive involuntariamente, no es que voy a temblar, temblás consecuencia del frío, todos estos músculos empiezan a tratar de contraerse para generar calor. Cuando un músculo trabaja, genera calor, ¿sí? Por eso cuando hacemos actividad física nos agarra calor, transpiramos, necesitamos tomar agua. Entonces, cuando tenemos frío, los músculos nos ayudan a generar calor interno para tratar de mantenernos, que no nos dé hipotermia, digamos. Así que todo esto está muy regulado, la regulación de la temperatura, a través de la piel. También la piel ayuda a producir vitamina D porque nosotros fabricamos vitamina D, es un largo proceso, una reacción muy larga, que una partecita de esa síntesis ocurre en la piel, ¿sí? Viaja hasta la piel y ahí con un poco de radiación solar, poca, tampoco se necesita excesiva radiación solar, que alguna parte de nuestro cuerpo se exponga, tampoco es necesario que nos expongamos todo el cuerpo, solo una partecita de nuestra piel queda expuesta a la radiación y ahí se va a poder fabricar vitamina D, que luego vuelve al intestino donde cumple su función de facilitar la absorción de calcio a nivel intestinal. Y luego tenemos la acción inmunitaria, así que todos los tejidos tienen células de la inmunidad para protegernos de los microorganismos que quieran venir de afuera. Obviamente la piel, al estar ser la barrera esta externa contra el medio ambiente, la parte inmune de células autoinmunes es súper importante, ¿sí? Porque pasa a ser prácticamente una primer barrera. Bien, así se compone la piel. Son 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis, ¿sí? Siendo la epidermis la que está más en contacto con el exterior, con lo cual, como profesionales, tal vez la que estemos tocando, la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, esta epidermis, justamente como está en contacto con el exterior, es la que cumple la función principal de barrera selectiva. Fíjense la estructura que tiene. Son muchas células pegaditas, una al ladito de la otra. Prácticamente no hay espacio entre las células, prácticamente nada de espacio entre las células, o sea que piensen que cualquier cosa que yo quiera colocar y que penetre y que se absorba, tiene que pasar esta barrera, que es casi infranqueable. Está en continua regeneración, ¿sí? ¿Y por qué está en continua regeneración? Porque justamente es la capa que está más afuera, es la que está más, digamos, vulnerable a todo lo que hay alrededor, con lo cual es la que posiblemente se dañe, se raspe, se lesione con facilidad, con lo cual tiene que tener una regeneración continua y ahora vamos a ver cómo evolucionamos para perfeccionar este método de esta capa de piel, que es fantástico cómo se maneja para, digamos, prevenir justamente que hayan daños en este tejido. Lo que es muy importante entender que esta capa de piel es avascular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene vasos sanguíneos. Y eso es muy importante, que no tenga vasos sanguíneos, porque si no, uno se raspa, o sea, un mínimo rocecito con algún objeto y ya estaríamos sangrando. Y saben bien que para sangrar se necesita un corte más profundo, ¿sí? Un corte que llegue a la siguiente capa, que es la dermis, que es así, va a estar vascularizada, ¿sí? O sea que, ¿para qué sirven los vasos sanguíneos? Para llevar los nutrientes y el oxígeno a cada tejido.
Quiere decir que si esta capa no tiene vasos sanguíneos, los nutrientes le van a tener que llevar a través de la capa que está más abajo, que es la dermis. La dermis le va a ir pasando estos nutrientes y ellos se van a ir pasando célula por célula los nutrientes, como si tuvieran puertitas que los comunican, y se van a ir pasando los nutrientes entre sí. ¿Sí? Esa es la manera que van a ir recibiendo los nutrientes, el oxígeno y todas las cosas que necesitan, porque justamente no tienen vasos sanguíneos. ¿Sí? Y nosotros, a través de productos que le coloquemos en nuestra piel, no podemos suplantar todo lo que llega a través de la sangre. Si es necesario que un montón de sustancias les lleguen a través de la sangre. Así que ese va a ser el mecanismo que van a utilizar justamente para nutrirse las células. ¿Sí? Vamos a volver a retomar este concepto de la nutrición. Piensen que la nutrición siempre ocurre con los nutrientes que llegan de la sangre. ¿Sí? Todo lo que yo dé externo nunca va a ser nutriente, sino que va a ser principio activo, va a generar estímulo, puede ser materia prima, pero no puede ser pensado como nutriente, porque el nutriente únicamente viene de la alimentación que como y de la sangre. O sea, la alimentación, como se absorben los nutrientes a la sangre y así llegan a los tejidos. Estas son las células que conforman, las más importantes que conforman la epidermis. No voy a profundizar tanto como se ve en otras áreas de la estética facial y corporal, pero por lo menos para que conozcan, tenemos al queratinocito, del cual ahora vamos a hablar, tenemos al melanocito, que también ahora vamos a hablar un poquito, que son las células más importantes de esta capa. Luego vamos a tener algunos terminales nerviosos, por ejemplo, dice células de Merkel, estos terminales que yo les explicaba que nos ayudaban a sensar diferentes cosas, y eso está buenísimo para la supervivencia del ser humano. Y luego tenemos las células de Langerhans, que son células de la inmunidad. Células que van a ir desplazándose, no están fijas en un lugar, se van a ir desplazándose como si fueran amebas, no sé, como aguas vivas, una cosa así, se van a ir como moviendo por el tejido, atraídas por sustancias que liberan los microorganismos patógenos, que ellas las reconocen, entonces se van a ir acercando y cuando encuentran a un microorganismo, en realidad es como que se lo comen, ¿sí? Lo fagocitan, que es la manera de expresarme correctamente, lo fagocitan y luego adentro lo degradan, lo rompen todo, ¿no? Y así de esa manera nos protegen de los microorganismos patógenos. Siempre hablemos de los patógenos, porque ahora vamos a ver en un ratito que nosotros tenemos un montón de microorganismos en la superficie de la piel que no son patógenos, o sea que no nos enferman. Son microorganismos buenos que conviven con nosotros y que forman parte de la llamada microbiota, ¿sí? Que es una, digamos, bueno, vamos a ver, pero es como una emulsión en donde hay un montón de microorganismos que nos ayudan a defendernos, ¿sí? Pasemos al queratinocito. El queratinocito es la célula más importante de la epidermis porque además representa entre el 85 y el 90% de las células de la epidermis. Cuando vimos todo ese tejido que les mostré al principio, que les dije, miren cuántas células, qué juntitas que están, que casi no hay espacio, todas esas células eran queratinocitos. Piensen al queratinocito entonces como nosotros, ¿sí? Que nacemos, somos bebés, vamos creciendo hasta ser niños, empezamos el colegio, no tenemos muchas responsabilidades, no trabajamos, pero bueno, vamos al colegio, estudiamos, nos formamos y en determinado momento terminamos el colegio y decidimos, bueno, algunos van a la universidad, otros empiezan a trabajar. Bueno, cuando empezamos a trabajar, empieza a ser nuestra edad productiva, ¿sí? Bueno, el queratinocito le pasa exactamente lo mismo, va creciendo y cuando llega a la edad productiva es cuando empieza a producir queratina, ¿sí? Produce queratina, nosotros estamos en nuestra edad productiva hasta en determinado momento que ya nos jubilamos y empezamos ya sabiendo de forma consciente el camino del envejecimiento que sabemos que en algún momento termina en la muerte, ¿no? De esa misma manera, el queratinocito va sufriendo estas transformaciones a lo largo de su vida y en determinado momento él sabe que va a tener que abandonar su casa, que es su célula, ¿sí? Y entonces va a generar un efecto, digamos, de deshidratación, de eliminar todas las cosas que tiene adentro de su casa y va a dejar simplemente las paredes de su casa
solas, como ven ahí en la imagen, solo las paredes de su casa porque el queratinocito se fue, no está, ¿sí? A mí no me gusta llamarle célula muerta, ¿sí? Porque en realidad en el organismo morir, una célula muerta es otra cosa. Esto es casi una célula que se fue de la casa y no está, o sea, no hay célula ahí. Entonces es una membrana celular llena de queratina, ¿sí? Eso es básicamente la célula de la parte superficial que luego posteriormente es la que se va a descamar y la que se va a caer. Entonces como que no es célula. Por eso no nos gusta demasiado llamarle célula muerta, porque es como una concepción diferente. Parece como que la célula murió, se quedó ahí y después se cayó. Y en realidad no llega a ser una célula, ¿sí? O en tal caso se le suele decir célula no viable, pero como es medio complejo decir las células no viables, entonces, bueno, nada, ahora vamos a ver cómo le podemos llamar también. Entonces, todo este queratinocito que va a ir sufriendo transformaciones, va a llegar a la superficie solamente con esa membrana, la membrana se va a descartar, digamos. ¿Por qué hace todo esto la piel? Justamente porque la capa de arriba, esa donde se va a descamar esa membrana de queratinocito sin queratinocito, justamente es la que está más expuesta, es la que se daña de forma permanente. Entonces, si yo ya sé que en la parte externa voy a sufrir un montón de daños y lesiones, ¿qué voy a poner en la parte externa? ¿Lo más importante que tengo? No, voy a poner algo que no me moleste perder. Justamente esta membrana vacía no le importa a nadie, no tiene núcleo, no tiene ADN, no tiene organelas, no es ni célula, con lo cual no me importa, la puedo perder, ¿sí? Este es el mecanismo de defensa que utiliza la piel justamente. Luego tenemos el melanocito representa el 5% de las células del epidermis, va a estar en la capa más abajo del epidermis y su función principal va a ser fabricar melanina. ¿Qué es la melanina? Es un pigmento. ¿Para qué sirve? Para protegernos de la radiación. Entonces, el melanocito lo fabrica, pero no lo usa. Se lo pasa ¿a quién? A los queratinocitos, que representaban el 95% de las células, era todas las células de la epidermis. Entonces el queratinocito lo va a colocar en el lugar que más quiere proteger, que ¿cuál es? Su núcleo, donde tiene el ADN. El ADN es esa biblioteca gigante que tiene todos los libros que todas las células necesitan para fabricar lo que quieran. Es como si nosotros tuviéramos en casa una biblioteca con todos los libros del mundo. Entonces decimos, ay, quiero estudiar, quiero ser médica. Bueno, léete estos 2 tomos para ser médica. Ay, pero quiero ser abogada. Bueno, entonces léete estos otros 2 tomos. Vos tenés toda la biblioteca, después usás los libros que querés. Todas las células de nuestro cuerpo tienen esa misma biblioteca que es el ADN. Por eso yo tomo una célula de cualquier parte y va a tener el mismo ADN. ¿Sí? Porque todas tienen la misma biblioteca. ¿Que de dónde vinieron esos libros? Y vinieron, la mitad de los libros me los donó papá y la otra mitad de los libros me los donó mamá. ¿Sí? Venían en el espermatozoide y en el óvulo, y ahí se juntaron y tenemos toda esa biblioteca. Entonces, esa primer célula que se formó con el espermatozoide y el óvulo, luego se dividió y dio este ser. Entonces, todas las células de mi cuerpo van a tener el mismo ADN, que no es igual al del resto de las personas, no, ¿sí? Es diferente. Todos tenemos diferente ADN y ese ADN justamente se da con la conjunción de todos esos genes cuando nos fecundaron, digamos. Bien, entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, esos libros, esa información re importante que yo tengo, no se puede dañar. No me la pueden venir a bombardear, a romperme los libros, porque después este queratinocito, cuando quiera fabricar la queratina, ustedes piensan que las células no tienen memoria. Todo lo que quieran fabricar tienen que ir al libro, abrir la página y copiar la receta. Cuando quiera fabricar la queratina, si tiene el libro roto, no la va a poder fabricar. Entonces ya tenemos una célula que vive, pero no sabe para qué vive. Y entonces ahí se pueden empezar a producir mutaciones de las células que pueden terminar en un cáncer, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿qué hace el queratinocito? Produce melanina. Se la da ¿qué hace el melanocito? Produce melanina, se la da al queratinocito para que la ponga arriba del ADN como un paragüitas, así. Entonces, cuando venga algo que quiera dañar el ADN, está protegido con la melanina.
Siguiente pregunta, ¿y qué es lo que va a querer dañar el ADN? Fundamentalmente, la radiación solar, la radiación UV, es una de las principales cosas que quiere dañar el ADN, pero no es lo único. También hay sustancias tóxicas en el medio ambiente, cualquier cosa que el melanocito considere que la piel se está dañando, por ejemplo, si la raspo mucho o si se cortó y se hizo una lesión, entonces ahí el melanocito puede decodificar que se está dañando la piel y fabricar melanina, ¿sí? Motivo por el cual a veces este exceso de fabricación de melanina produce manchas. Estas manchas a veces son por la radiación solar y otras veces son por cosas que dañan la piel considera que se tiene que proteger y entonces produce como consecuencia melanina, ¿sí? Bien, entonces, ¿todas las personas pueden producir melanina? En realidad, mientras esté el melanocito, podrían producir melanina, pero ¿qué pasa? Hay melanocitos que son más activos y hay melanocitos que son menos activos. Lo importante es que todas las personas tienen la misma cantidad de melanocitos. Tienen un melanocito cada 36 queratinocitos y ese número es fijo en el ser humano. Luego otras especies tienen otras proporciones. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen un color de piel más claro y otras más oscuro? ¿Sí? Eso se llama fototipo cutáneo. Porque hay melanocitos que son más activos y hay melanocitos que son menos activos. Las personas que tienen melanocitos menos activos, el melanocito fabrica muy poca melanina. Aunque lo estimule la radiación solar, aunque lo estimule un daño en la piel, no fabrica mucha melanina. Luego hay personas que tienen melanocitos más activos continuamente, con lo cual ya tienen un tono de color un poco más oscuro. Y como ese melanocito es más activo, si además lo estimulás con radiación o lo estimulás con alguna lesión en la piel, va a fabricar más melanina aún. Y ahí esas personas hasta tienen posibilidad de mancharse, de pigmentarse, justamente porque sus melanocitos reaccionan muy rápido frente al daño, ¿sí? Bien, dos tipos de melanina fabrica el melanocito, eumelanina, feomelanina, todos tenemos de las dos, y las combinaciones van a generar diferentes tonos de la piel, y también las melaninas son las que producen el color y la pigmentación del pelo. Con lo cual, las diferentes mezclas de melaninas van a producir los diferentes colores de pelo. Que si bien a veces uno ve dos tonos de pelo que parecen exactamente igual, cuando los ves al sol o cuando los decolorás, que empezás a oxidar estas melaninas, resulta que uno tira más al anaranjado, otro tira más al cobrizo, otro tira más al dorado, ¿sí? Y esto es justamente por las distintas mezclas y cómo se distribuyen estas melaninas en cada persona. Acá tenemos una imagen de todo lo que es la piel. Fíjense las diferentes capas que tienen nombres las capas. Empezamos con el estrato basal o capa basal, que es donde están estas células madre, cuya función va a ser dividirse y dar células hijas. Piensen que cuando la piel, esta célula, esta capa basal, se divide, ¿se acuerdan cómo era la división de las células? Lo habrán visto en el colegio esto seguramente, que es la mitosis. Las células se dividen por mitosis. La mitosis es, duplico todo lo que tengo, en realidad más que una célula hija se hace una célula hermana, duplico todo lo que tengo adentro de mi casa, ¿sí? Me compro todo lo mismo. Una batidora, un mueble, una cama, un sofá, duplico mi casa y luego se separan, dando dos células que adentro tienen exactamente lo mismo. Tienen el mismo ADN, tienen las mismas organelas, tienen todo lo mismo, ¿sí? Entonces uno dice célula hija, en realidad es como si fuese una hermana gemela. Lo que ocurre en la piel es que esta hermana gemela la manda para arriba. Hace una célula hija, la manda para arriba, hace una célula hija, la manda para arriba. Entonces esto va como empujando, ¿sí? ¿Entienden el concepto? Entonces la capa basal va generando células hijas y va empujando. Luego la célula, a medida que va siendo empujada, va pasando de etapa en su vida. Es como si vos nacés y de repente te empujan para ser niño, y después te empujan para ser adolescente, y después te empujan para ser adulto, después te empujan para ser anciano. Bueno, a la célula le pasa lo mismo. La empujan, pertenece al estrato córneo, ahí tiene como una función más de mantener la unidad del tejido, fundamentalmente, y en determinado momento le empujan y le dicen, bueno, tenés que empezar a trabajar.
Dijimos que en la edad activa del queratinocito fabricaba queratina. Entonces empieza a fabricar queratina. Ahí ya llegamos a lo que es la capa granulosa. Se llama granulosa porque cuando uno mira la célula en el microscopio ve los gránulos de queratina que tiene adentro. Por eso granulosa. Y luego la vuelven a empujar otra vez y ahí le dicen, bueno, empezá a deshacerte de tus organelas, del agua, de todo, porque ya vamos a dejar tu casa vacía. Entonces empieza a deshacerse de todo, llegamos al estrato lúcido y estrato córneo. El estrato lúcido a nosotros sí nos importa, acá. ¿Sí? Por lo general siempre digo, bueno, el estrato lúcido mucho no importa. ¿Por qué? Porque está solamente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Pero ahora sí nos importa, justamente porque vamos a estar tratando manos y pies. Así que sepamos que hay una capa más que en el resto del cuerpo, que es el estrato lúcido, que son células cornificadas, que son células cornificadas, que tienen mucha queratina, y que van a formar esta capa extra para que sea más resistente. Tanto las manos como los pies tienen la mayor erosión de todo el cuerpo. Estamos todo el tiempo caminando sobre la planta de nuestros pies y estamos todo el tiempo agarrando cosas con las manos. Con lo cual es lógico que estas capas esta piel necesite capas extra. ¿Sí? Así que bueno, es esta capa lúcida, que en el resto del cuerpo no está. Y luego el estrato córneo, ¿sí? Y además la palma de las manos y de la planta de los pies, fíjense que prácticamente no tiene melanina, ¿sí? Se nota muchísimo más en las personas que tienen la piel más oscura, que mantiene la planta y las palmas más claras, justamente porque no se desarrolla tanto la melanina en esa zona, ¿sí? Y son zonas de mucha erosión, continua erosión. Luego terminó la epidermis y vamos a empezar con la dermis. Pero entre la epidermis y la dermis, estas dos capas están unidas por lo que se le llama membrana basal. La membrana basal está llena de proteínas, como ven acá, proteínas fibrosas, que la función que tienen justamente es unir estas dos capas para que no se despeguen, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si estas capas se despegan? Hay una patología tremenda, capaz que la escucharon, que le suelen decir los niños piel de cristal, que es justamente una patología que por falta de alguna de estas proteínas, las dos capas de la piel se desprenden. Entonces, en realidad lo que se desprende es la epidermis completa. Recuerden que les dije que la epidermis no tenía vasos sanguíneos, pero la dermis sí. Entonces, al despegarse esta capa, que aparte es la protección contra la intemperie, dejamos a la dermis expuesta, y la dermis sí está toda vascularizada. Entonces, imagínense que, como se le suele decir normalmente, queda en carne viva, ¿no? Es ese término que te refleja tanto justamente lo que queda. Por eso tienen que vendarlos y protegerlos muchísimo de las infecciones, porque hay una realidad: no podemos vivir sin la epidermis. No podemos vivir, nos deshidratamos y no tenemos protección frente a las infecciones. Así que es una patología muy tremenda, pero yo se los cuento para reflejarles lo importante, en realidad todo es importante, por algo está, ¿no? Y la falta de algo genera un montón de afecciones. Ahora, en este caso, esta unión de la membrana basal y de estas dos capas es fundamental, ¿sí? Para la integridad. Llegamos a la dermis. La dermis es un tejido de sostén. Ya tenemos un tejido que nada que ver con lo que vimos en la epidermis. Nosotros vamos a trabajar sobre la epidermis todo el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La dermis es la que justamente nos da la turgencia de la piel, porque acá no vamos a tener muchas células, pero sí vamos a tener muchas fibras. Y acá vienen fibras que seguramente conocen mucho, como las fibras de colágeno, las fibras elásticas, el ácido hialurónico, y todo eso que habrán escuchado alguna vez, que tiene diferentes funciones, pero forma parte de este tejido de sostén que nos va a dar la turgencia que tiene justamente la dermis, y que tal vez con los años se va perdiendo y hace que uno empiece a tener la mano como más arrugadita, y vieron que las manos reflejan mucho la edad,
¿sí? Y hoy en las mujeres hay una gran, las mujeres sobre todo, es donde hay una gran preocupación por el tema de las manos, porque tal vez se cuidaron mucho su piel del rostro o se cuidaron el cuerpo y las manos las delatan. Entonces, ahora hay mucha preocupación por el cuidado de las manos. Y ustedes tienen que saber muy bien qué tratamientos se pueden hacer o qué le pueden ofrecer, justamente porque como son el referente en manos y uñas, se los van a preguntar, ¿sí? Bien, entonces, tejido de sostén, no hay muchas células, ahora vamos a ver, pero fundamentalmente la más importante es el fibroblasto. El fibroblasto es la célula encargada de fabricar todo lo que hay en la dermis, ¿sí? Y luego mucha matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Lo que no es célula, o sea, está la célula y alrededor la matriz extracelular, ¿sí? Conformada por un montón de fibras que ahora vamos a ver. Y esta capa de piel tiene vasos sanguíneos, tiene vasos linfáticos, tiene venas, arterias, nervios, bueno, tiene todo. Este es el fibroblasto. El fibroblasto, que lo amamos, lo queremos, es una de las células más queridas que tenemos en la piel, porque es la que nos fabrica las fibras de colágeno, las fibras elásticas y la sustancia fundamental amorfa, que ahora vemos de qué se trata, y juro por Dios que yo no le puse ese nombre, ya se llamaba así ya de antes. Sustancia fundamental amorfa, pero te da como la sensación de que es algo tipo amorfo, ¿sí? Justamente, medio gelificado, medio sin forma. Las fibras colágenas tienen la función principal de dar resistencia, de retener agua, de hacer de colchón. Es el colchón que tiene nuestra piel. Las fibras elásticas, como la palabra lo dice, tienen la función principal de dar elasticidad justamente a nuestra piel. Y la sustancia fundamental amorfa rellena todos los agujeros entre estas fibras. Así de simple. Es como un gel que rellena todos estos agujeros. ¿Agujeros por qué? Porque en realidad, fíjense la imagen, están formando una red tridimensional. Tenemos fibras de colágeno en forma de red, entremezcladas con fibras elásticas en forma de red, como una red de vóley, como una red de arco de fútbol. Y la sustancia fundamental va a rellenar con gel todos esos agujeritos. Bien, no les voy a explicar la síntesis del colágeno, no colapsen en este momento. Yo lo único que les quiero contar del colágeno es que es una proteína, es una fibra formada por aminoácidos, con lo cual es una proteína mega gigante. Eso es lo único que quiero que les quede, que es mega gigante. Entonces, es tan grande que no se puede fabricar de una. O sea, la tienen que fabricar en pedacitos chiquititos. Entonces se sintetizan cadenitas chiquititas, esas cadenitas se van enrollando y las libera al espacio extracelular. O sea, el fibroblasto fabrica esas cadenitas y las tira para afuera, porque no le entran, no las puede ensamblar adentro de él mismo, porque es demasiado grande. Una vez que están afuera, se van a empezar a ensamblar. Y fíjense que todas esas cadenitas van a formar la naranjita que ven, ¿sí? Y muchas de esas naranjitas van a formar la fibrilla de colágeno. Y muchas de esas fibrillas de colágeno van a formar la gran fibra de colágeno, que es como la imagen que está ahí arriba, que parece el cable que nos trae internet, que si uno lo mira adentro, son un montón de cablecitos adentro de un montón de cablecitos adentro de un montón de cablecitos. ¿Sí? Esta proteína es tan gigante que si volvemos a imaginarnos la imagen que les mostré de la epidermis, y yo digo, bueno, tiro esta fibra de colágeno arriba de la epidermis, no hay manera de que penetre. Eso es lo que quiero que me entiendan. Que estamos hablando de fibras tan grandes que forman parte de la dermis, pero que si yo pretendo utilizarlo como principio activo, no van a penetrar, van a quedar en la superficie de la piel. Entonces, pregunta seguida, ¿y entonces para qué tenemos las cremas con colágeno? Porque son muy humectantes. O sea que eso que hace adentro de la piel me lo va a hacer en la superficie, ¿sí? Me va a traer agua, me va a generar, digamos, un colchoncito de agua, pero no va a penetrar. No lo coloco para que penetre a través de la epidermis, atraviese la epidermis y llegue a la dermis y se coloque ahí como fibra de colágeno. No, porque aparte no va a ocurrir. ¿Sí? Lo coloco para que actúe como humectante. Y esto, bueno, lo vamos a seguir viendo en la clase de química cosmética cuando hablemos un poco de la función de los principios activos.
Fibra elástica es exactamente igual, se fabrica de la misma manera, es mega gigante. También la diferencia es que piénsenla como un núcleo de elastina y después un montón de fibritas alrededor. La fibra elástica yo la toco, es dura, es como una bandita elástica. La bandita elástica yo la aprieto, es dura. La capacidad que tiene es en el estiramiento, en la elongación. Entonces yo la estiro y vuelve a su estado natural cuando la suelto. La estiro y vuelve a su estado natural. ¿Sí? Esto cuando somos jóvenes. Cuando somos grandes la estiro, pum, se parte y no vuelve nada al estado natural. Pero bueno, cuando somos jóvenes, la fibra elástica la estiro y vuelve a su estado natural y entonces la piel tiene elasticidad. ¿Sí? Y luego dijimos la sustancia fundamental amorfa nos iba a rellenar estos agujeros. Imagínense esos polvitos que no sé si ahora todavía existen, pero en una época habían esos polvitos que le tirábamos agua y hacíamos un gel de color donde ponían plantas o los usaban para decorar. Ese polvito, que tenía esa capacidad de absorber litros y litros de agua, ¿sí? y gelificar, es algo muy parecido a lo que es la sustancia fundamental amorfa. Son estas moléculas que se rodean de agua y generan un gel de muchas más veces su volumen, digamos. Está formado por el ácido hialurónico, es la molécula principal, es la que forma toda la parte, digamos, interna de este proteoglicano, como se llama, ¿sí? Entonces, el ácido hialurónico es la proteína esa que van a ver ahí, que tiene toda esa forma, parece como una gata peluda gigante, pero bueno, es una proteína, es un hidrato de carbono y proteína. Luego vamos a tener las proteínas, ¿sí? Que van a salir, van a unirse a este hidrato de carbono, y luego vamos a tener los glicosaminoglicanos que se van a unir a estas proteínas. Todo esto va a conformar el proteoglicano. Un montón de palabras raras, seguro que ustedes solo conocen el ácido hialurónico, pero sepan que forma parte de una estructura mayor y que tiene como fin absorber agua. O sea, retener, más que absorber, retener agua en sus alrededores. Lo mismo que dije del colágeno, si yo coloco este proteoglicano o un glicosaminoglicano o un ácido hialurónico en la superficie de la piel, va a tener como función también atraer el agua como un imán del medio ambiente y generarme este efecto humectante en la piel, ¿sí? Digo, el rostro, la mano o donde sea, ¿sí? Por último tenemos la hipodermis. La hipodermis funciona como reserva energética, está formado por unas células que se llaman adipocitos, que tienen como función almacenar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, ácido graso y todas las grasas que pasen por ahí. Todo lo que uno consuma, además, que no lo utiliza como energía, se va a almacenar para algún momento que uno lo quiera utilizar. Así como les dije que la célula más amada es el fibroblasto, les podría llegar a transmitir que la célula más odiada de la piel es el adipocito, claramente. Si bien obviamente tiene muchas funciones, amortigua golpes, sintetiza hormonas, evita la pérdida de calor, la verdad que si el adipocito guardara la mitad del tejido adiposo que guarda, todos estaríamos un poco más felices. Pero bueno, guarda para algún momento en donde necesitemos energía, ¿no? Está bien, hace su trabajo. Bueno, y por fin llegamos a los anexos cutáneos, que tal vez es lo que más me interesa que profundicemos hoy, ¿sí? Pero lo otro era muy importante para poder entender todo el contexto, justamente. Los anexos cutáneos, vamos a ver la glándula sebácea, la glándula sudorípara, el folículo pilosebáceo, formado por glándula sebácea y pelo, y las uñas. Esos son los anexos cutáneos. La glándula sebácea tiene como función fabricar y liberar sebo. El sebo está formado por triglicéridos, por ácidos grasos, por colesterol, ésteres de cera, escualeno, no importa. Son todas sustancias grasas, oleosas, ¿sí? Y van a lubricar la superficie de la piel. Ahora vamos a ver que hay como una emulsión epicutánea, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata, que va a tener una de las funciones es justamente lubricar la superficie de la piel y evitar que el agua se nos escape, porque si no estaría, ¿sí? El agua que nosotros ingerimos, tomamos y viene y se va distribuyendo por la piel, no encontraría nada que la detenga y se evapora. Entonces yo entro a un lugar que hace un poquito de calor y se me estaría escapando todo el agua.
¿sí? Porque el agua se va a evaporar y se me va a escapar a través de la piel, ¿no? Quedaría completamente deshidratado. Y eso no ocurre. Si bien uno entra a un lugar con mucho calor y transpiras un poco y todo, pero no perdés todo el agua que tenés adentro de tu cuerpo, ¿sí? Y esto, gracias a Dios, es por la piel, toda su estructura y esta secreción sebácea en la superficie que nos protege de la deshidratación. Cuando la piel se va volviendo más madura, que la secreción sebácea empieza a disminuir, fíjense que las pieles más maduras empiezan a estar más secas. ¿Por qué? Porque no tienen nada que les retenga el agua y entonces empiezan a necesitar cremas más oleosas para reemplazar toda esta secreción sebácea. Bueno, perdón, una función muy importante, bacteriostática y fungistática, ¿sí? Porque va a hacer que se mantengan los microorganismos que yo les dije que habían en la superficie de la piel, que eran buenos y que vivían con nosotros, los mantiene, ¿sí? Pero evita que vengan microorganismos patógenos que nos puedan generar enfermedades. El folículo pilosebáceo entonces está formado por el pelo y por dos glándulas sebáceas. Siempre que hay un pelo va a haber glándula sebácea porque tiene que lubricar la salida del pelito, siempre. Ahora puede haber glándula sebácea sola, sin pelo, ¿sí? Este folículo pilosebáceo están distribuidos por todo el cuerpo. Por lo general, en promedio hay 100 por centímetro cuadrado, salvo en las zonas donde hay más, por ejemplo, en el cuero cabelludo y en el rostro, tenemos más cantidad. ¿Dónde hay más cantidad también? En la zona T, ¿sí? En frente, en nariz y en mentón hay mayor densidad de glándulas. Por eso, cualquier piel que sea de características seborreica, en la zona T va a ser más seborreica. Por eso estas pieles seborreicas, generalmente, de forma común, le suelen llamar pieles mixtas, ¿sí? En realidad, el concepto de piel mixta es medio errado porque todos tenemos piel, todos los que tienen piel seborreica, que son prácticamente el 95% de la población en este país, tienen piel mixta, justamente porque la secreción, la glándula sebácea no es igual en todo el cuerpo y en la zona T es mucho más abundante. Eso hace que cuando uno está en la pubertad, esa parte sobre todo esté súper oleosa. Después se va regulando cuando se regulan las hormonas, esto se va a ir regulando, la glándula sebácea tiene regulación hormonal, la estimula la testosterona, la inhiben los estrógenos. Entonces, en la pubertad, que tanto en mujeres como en hombres la testosterona aumenta, ¿sí? Porque es producida por la glándula suprarrenal, que es una glándula que hay arriba de los riñones, y en los hombres glándula suprarrenal y en los testículos. Aumenta la producción de secreción sebácea, ¿sí? Y por eso en ese momento hay mucha más explosión sebácea que luego a lo largo de la vida se va equilibrando, ¿sí? Bien, no hay glándulas sebáceas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esto es muy importante que lo sepan. Por eso las cremas de manos y las cremas de pies siempre deben ser emulsiones oleosas. Cuando vean química van a terminar de entender que es una emulsión oleosa, porque no hay glándulas en esas zonas. ¿Por qué no hay glándulas en esas zonas? Porque si tendríamos muchas glándulas sebáceas en esa zona, primero, caminar descalzo nos resbalaríamos y nos caeríamos al piso cuando estamos en una superficie lisa, que es lo que ocurre cuando uno se pone crema en los pies y después se le ocurre ir caminando a algún lugar, ¿no? Y en las manos pasa lo mismo. Si yo agarro un objeto y tengo toda una secreción sebácea, ¿sí? El objeto se me va a resbalar de las manos, que es lo que ocurre cuando nos ponemos crema en las manos y queremos salir a agarrar cosas, ¿no? Bien, entonces ese es el motivo por el cual nuestras manos siempre van a necesitar estos cuidados extras porque encima, si dijimos que era una de las zonas que más erosión tenía, que se friccionaba todo el tiempo y además nos estamos lavando las manos todo el tiempo y en época de pandemia el uso de antibacteriales, antisépticos, alcohol en gel y excesivo lavado de manos con jabones antibacteriales, bueno, ni hablar cómo están las manos, justamente. Luego tenemos algunas partes del cuerpo en donde hay glándula sebácea sin pelo, ¿sí? Por ejemplo, en los labios, en los párpados, areolas mamarias. Igual en los labios son recontraescasas, por eso es que también estamos con la manteca de cacao en invierno y todo, porque nos falta materia grasa en la zona de los labios y siempre tienden a secarse.
Y luego tenemos zonas donde está la glándula acompañada del pelo, que es el resto del cuerpo que no mencioné. ¿Sí? Todo el resto del cuerpo, por más que uno no lo vea, por más que diga, ay, pero no tengo pelo en el rostro, sí, pero es muy pequeñito y por eso no se ve. Pero tenemos folículos pilosebáceos bien desarrollados en el rostro. Pasamos a glándula sudorípara. Su función es fabricar y eliminar sudor. La composición del sudor es fundamentalmente agua y luego tiene sodio, cloro, potasio, urea, un montón de sustancias que van a formar parte también de esta cremita natural que ahora vamos a ver. Lo que es importante, bueno, es salado porque tiene sodio, por eso tiene ese gusto saladito, el sudor, y su función va a ser regular la temperatura, como ya lo habíamos visto. También tiene esta función antiséptica y antifúngica. Sin ahondar demasiado más en la glándula sudorípara, vamos a pasar a esto que es la emulsión epicutánea. Yo les dije que en la superficie de la piel había una crema natural, una emulsión natural, que es la emulsión epicutánea. Esta emulsión natural tiene como función proteger la piel y proteger toda esta microbiota, todos estos microorganismos que le dije que vivían y que nos protegían, porque estos microorganismos ocupan un espacio. Nosotros tenemos un teatro. Mientras en el teatro estén todas las butacas llenas de microorganismos buenos, no van a poder sentarse otros. Ahora, en cuanto se liberó un espacio, ¿quién puede venir? Y no sé quién puede venir. Y el que puede venir puede ser patógeno y puede generarme enfermedades. Así que yo tengo que cuidar la microbiota y estos microorganismos, ¿sí? Los tengo que cuidar. Esta emulsión está formada por la secreción de la glándula sebácea, la secreción de la glándula sudorípara, la secreción del queratinocito y toda la queratina y un montón de sustancias lipídicas que también produce el queratinocito. Toda esta flora bacteriana y de microorganismos, también hay parásitos, hay hongos que viven ahí, más la humedad ambiental, que es fundamental, sobre todo en lugares muy húmedos, ejemplo Buenos Aires, ¿no? Ahí es donde la emulsión epicutánea forma la parte de la humedad ambiental, una parte importantísima de esta emulsión. Esta emulsión que va a tener este efecto, digamos, antiséptico, porque va a proteger de microorganismos patógenos, pero va a proteger también a esta microbiota para que pueda vivir, y de hecho estos microorganismos que tenemos en la piel se van a alimentar de partes de esta emulsión epicutánea y van a liberar sustancias que también forman parte de la emulsión epicutánea. Va a tener un pH aproximadamente 5.5, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las personas y dependiendo de esta emulsión, puede variar, pero en promedio generalmente hablamos de un 5.5. Y por ende, la piel es ácida. Y bien que así es, porque la mayoría de los microorganismos patógenos no viven a pH ácido, viven a pH más cercanos de 7, ¿sí? Más cercanos del neutro. Con lo cual, si yo limpio todo el tiempo mi piel y barro todo el tiempo la emulsión epicutánea, cuando yo pongo un producto de higiene, barro la emulsión epicutánea, la limpio. Estoy dejando a la piel desprotegida y estoy alterando su pH normal, que es ácido. ¿Sí? Lo estoy llevando a un pH más cercano al 7 o inclusive alcalino, donde suelen venir los microorganismos patógenos. Y por eso es tan importante cuidarla y protegerla. ¿Qué nos pasa en las manos? Nos vivimos lavando las manos todo el tiempo. Entonces estamos barriendo todo el tiempo esta emulsión epicutánea y es importante entonces después luego tal vez reponer con alguna emulsión externa esta emulsión epicutánea, ¿sí? Para protegerla, también la mano, ¿sí? Porque si bien, si uno habla de la antigüedad, la gente no se lavaba tanto las manos, y tanto con jabones, y tanto con antibacteriales, ¿no? Entonces es como que todo vivía más en armonía, y el cuerpo de la gente también estaba preparado a un montón de microorganismos que no los enfermaban. Hoy en día, con el avance de la ciencia y con determinadas conductas de higiene y el lavado de las manos continuo, hacen que obviamente estemos desprotegiéndonos, no tenemos herramientas para vivir frente a un montón de microorganismos y entonces tenemos que cuidarnos de ellos. ¿Cómo nos cuidamos de ellos? Bueno, lavándonos las manos, usando alcohol en gel. Ahora, eso termina afectando justamente la superficie de la piel, agrietándola, y por esas grietas pueden ingresar microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto?
que hoy en día el ser humano vive en un mundo que es así y nos enfrentamos a estas situaciones, ¿sí? Y a estas situaciones de justamente pandemia o microorganismos que pueden llegar a infectarnos o matarnos. Entonces, está perfecto que nos cuidemos de eso, está perfecto que nos lavemos las manos y que utilicemos obviamente todos los antisépticos que tengamos que utilizar. Ahora, encontremos el equilibrio, porque esto es nuevo para nuestra piel, encontremos el equilibrio entre tratar de mejorar las características de la piel, humectarla y cuidarla, la piel de nuestras manos, ¿sí? Porque la estamos agrediendo de sobremanera y tampoco queremos que se lesione, porque si se lesiona, pueden ingresar microorganismos, ¿sí? Esto sería encontrar el equilibrio justo entre el cuidado de la salud y el cuidado de nuestra piel. No sé si fui clara con eso. Acá tenemos una imagen de esta emulsión epicutánea, secreción sebácea, secreción sudorípara y se genera este manto en la superficie de la piel. Manto hidrolipídico, emulsión epicutánea son sinónimos, es exactamente lo mismo. Y llegamos a las uñas, a lo que más nos interesaba, ¿no? Las uñas tienen como función proteger justamente los dedos, que si no tendríamos las uñas, piensen que las falanges estarían reexpuestas porque nosotros con las manos hacemos de todo el tiempo. Estamos agarrando cosas que nos chocamos, entonces es importante proteger, ¿no? La punta de los dedos, de las manos y de los pies. También se habla de que ayudan en el equilibrio de caminar, o sea, tienen un montón de funciones las uñas, que la verdad que uno no se pone a pensar, uy, qué bueno que tengo las uñas, y lo vemos desde un lado más decorativo, pero en realidad tiene un montón de funciones fisiológicas las uñas. Nos protegen, obviamente, de las lesiones y nos protegen de los microorganismos que veníamos hablando y del medio ambiente. Nos ayudan a agarrar cosas chiquitas, nos ayudan a rascarnos cuando nos pica, fundamental, tarea, pero súper importante rascarte cuando te pica, que a veces uno cuando no tenés las manos o tenés las manos ocupadas y te pica, ahí las valorás, decís, uy, cómo me gustaría poder rascarme. Y bueno, por miles de cosas las uñas son súper útiles, súper útiles. ¿Y cómo están formadas estas uñas? Nosotros, bueno, sabemos que las uñas son duras, son muy rígidas, están formadas por queratina, pero es una queratina especial, tanto la de las uñas como la del pelo, es una queratina que es mucho más dura, y es más dura a costas de que tiene más cantidad de azufre. ¿Sí? Eso es lo que les da mayor rigidez a la uña, los aminoácidos con más azufre que tiene. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la queratina que tenemos en nuestra piel o la queratina que tenemos en el pelo y en las uñas. Bien, esta lámina de queratina, que es bien dura y que es translúcida, tiene determinada flexibilidad, es importante, una flexibilidad óptima, porque cuando son muy duras también son más quebradizas. Entonces, esta lámina de queratina tiene que tener su flexibilidad, su capacidad de poder, digamos, tener esa elongación de, bueno, la doblo un poquito y vuelve a su estado normal, ¿sí? Y eso es deseable que así sea porque es justamente una manera también de protegerla a la uña. Cuanto más rígida y dura sea, y cuando quiebra, se quiebra y se rompe, ¿sí? Completamente. Bueno, las zonas, tiene muchas zonas, esto es para estudiar en detalle y aparte aprenderse esos nombres complicados. Tenemos el eponiquio, que es la parte más superior de la uña, la que está en contacto sobre todo con la piel del dedo. Y la lúnula es esa bandita que es un color un poquito más blanco, más clarito, ¿sí? Una forma tipo semicircular que tiene, y arriba de la lúnula vamos a ver la cutícula, que es como una partecita de piel que tenemos, ¿sí? Que es muy importante porque justamente va a proteger la raíz de la uña, ¿sí? Esta lúnula tiene un color diferente, la vamos a ver, pero es porque tiene una queratina que no está todavía terminada de formar y por eso es un poquito más clarita. Ahora, hay que protegerla mucho esa zona, porque es donde se va a estar fabricando y determinando la queratina que produce toda la uña, que va a generar toda la uña, con lo cual
ya sea golpes, traumatismos o lo que sea, en esa parte, después va a terminar fabricando una queratina mal hecha, y eso se va a poder ver en la superficie de esta lámina como imperfecciones en la uña, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo, la famosa lámina, ¿sí? Que es la que representa la que nosotros decimos la uña, ¿sí? La uña propiamente dicha. Y luego el paroniquio, que son los bordecitos laterales, ¿sí? Al contorno del dedo. En la raíz va a ser donde están estas células madre que van a ir fabricando toda la lámina, con lo cual la raíz es donde la uña hay que protegerla, no se la debe golpear, ¿sí? No, a veces uno tiene golpes que no los busca, ¿no? Indeseados que ocurren, pero bueno, si ocurre un golpe y muy brusco en esa zona, o se lesiona mismo con una mala manicuría, de alguna forma, o con usos de tornos o lo que sea, se llega a lesionar esa zona, bueno, no va a poder crecer la uña de forma correcta. Luego, el lecho unguial es una parte de tejido conectivo. Recuerden que tejido conectivo como la dermis, ¿sí? Que teníamos las fibras elásticas de colágeno, el ácido hialurónico, que forma, digamos, esta parte esponjosita que va a adherir, digamos, todos los dos tejidos. La lúnula ya hablamos, esta media luna blanquecina que dijimos que tenía esta queratina todavía incompleta, y por eso es importante que esta zona se proteja, lo mismo que la cutícula, esta pielcita que se proteja, porque si se corta en exceso, ingresa algún microorganismo, se genera una infección y la dañada va a terminar siendo justamente ahí la matriz donde se fabrica toda esta queratina, y esta queratina va a ser fabricada de forma errónea, ¿sí? Bien, entonces, la lámina de la uña, lo que decimos nosotros, la uña propiamente dicha, son estas células, ¿sí? Células córneas, como la que teníamos en la superficie de la piel, que no le decíamos células muertas, que le podemos decir células córneas, porque son en esta capa córnea, este estrato córneo, que habíamos dicho que era solamente membranita y queratina adentro, nada más, no tenía organelas, no tenía nada. ¿Sí? Por eso se le dice células cornificadas, porque en realidad es una célula que se llenó de esta proteína dura y entonces quedó así de rígida. Con lo cual piensen que toda esta lámina de uña prácticamente no está irrigada, no tiene vida, ¿sí? No tiene vida porque es solamente proteína, queratina, muy dura. Al igual que el pelo, por eso yo me puedo cortar la uña. Y yo me corto el pelo, me corto la uña y no sangro, porque ni tampoco me duele, porque no tiene nervios, porque no tiene sangre, porque justamente es esta simple proteína bien dura, ¿sí? Compacta. Tanto el pelo como la lámina de la uña son completamente impermeables, ¿sí? O sea, todo lo que le coloque en la uña no se va a absorber. No hay absorción de nada. No es la epidermis que yo les dije que era una barrera selectiva y dejaba el paso de algunas cosas. Acá estoy diciendo impermeable, o sea, no deja el paso de absolutamente nada. Y con esto estoy siendo categórica, o sea, no hay absorción en la uña. Yo todo lo que quiera de la uña lo tengo que estimular desde su nacimiento. Es igual que el pelo. Yo el pelo lo dañé, lo decoloré, le hice de todo. Quiero pelo virgen, tengo que esperar que vuelvan a hacer pelo nuevo, ¿sí? Porque este que ya está, por más que le puedo hacer baños de crema, le puedo hacer cosas para mejorar su textura, arreglarle un poco las células que se las hice pomada, pero la realidad es que no voy a poder volver a tener el pelo que tenía virgen antes de todo el proceso que le hice. Si se dañó al fabricarse esta queratina y entonces la uña está dañada, tengo que esperar que crezca de vuelta y además rezar de que crezca bien y que no se haya hecho un daño permanente en esta raíz y que ya de por sí siempre la sintetice mal, ¿no? Tengo que esperar que vuelva a crecer la uña, porque nada de afuera yo le puedo hacer ingresar a la uña porque no absorbe absolutamente nada. Bien. Acá volvemos a ver las imágenes de las uñas para que recordemos bien cómo estaban formadas.
porque esto es muy importante a la hora de que vayan a trabajar en las uñas, porque todo el tiempo sus docentes van a referir a estas diferentes partes de las uñas y entonces tienen que recordar estos nombres, es importante. Esto me encanta, composición de la lámina de la uña. Dijimos que tenía grandes cantidades de queratina. Bueno, bien, y aparte de la queratina, ¿qué más tiene? Y acá me encanta. Bueno, tiene agua, tiene entre un 7 y un 12% de agua, por eso también esa flexibilidad, tiene como una humedad que tiene que ser justa, siempre se tiene que mantener entre el 7 y el 12, para que tenga esa flexibilidad que necesita tener la lámina de la uña. ¿Tiene algo de lípidos? Sí, tiene un poquitito de lípidos, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos tiene alto porcentaje de azufre, y de hecho el azufre es el que determina la dureza. El azufre está en los aminoácidos que se usan para fabricar esta queratina, ¿sí? O sea que es muy importante estos aminoácidos para fabricar uña, ¿sí? Tiene nitrógeno, tiene hierro, no sé si sabían que tiene hierro, y de hecho cuando hay personas con anemias o carencias de hierro, las uñas se ven muy afectadas. Bien, y acá es donde me quiero detener. No tiene calcio la uña. Ni sabemos de dónde viene la teoría del calcio de las uñas. La realidad es que si uno analiza las uñas, encuentra trazas. ¿Qué quiere decir trazas? Quiere decir partes por millón o partes por billón. O sea, una parte en un millón es casi como que una molécula perdida, un átomo perdido de calcio apareció por ahí. Puede haber sido algo externo, puede haber sido, no sé cómo llegó. O sea, básicamente es eso. No hay calcio contenido en la uña. ¿Por qué tanta creencia del calcio en las uñas? No lo sé, la verdad es que lo pienso todos los días esto de por qué la creencia del calcio. Asumo que es porque la gente relaciona calcio con el hueso es duro y entonces la uña es dura, entonces, bueno, calcio, no sé. Pero la realidad es que si nos limitamos al estudiar la uña en profundidad, les digo que lo que le brinda la dureza a la uña es el azufre, y que si hay algo que tiene más es hierro y nitrógeno, pero justamente calcio no sería de esas cosas, ¿sí? Igualmente, aunque tuviera calcio la uña, que no la tiene, pero aunque tuviera calcio la uña, si yo quiero aportarle más calcio de forma externa a través de un cosmético o un esmalte, tampoco me sería posible porque vuelvo al anterior y digo, la lámina es impermeable, completamente impermeable. O sea que si yo quisiera, bueno, pero yo pienso que tiene calcio y quiero, no penetraría. Bueno, está bien, pero tiene azufre y tiene hierro, entonces le voy a poner un esmalte con azufre y hierro, es impermeable. ¿Sí? Esto que creo que es lo que quiero que más se lleven de toda esta clase, es esto, ¿sí? Porque la verdad es que muchas veces se entremezcla información comercial con técnica. Y después uno cree que sabe un montón de cosas porque leyó un montón de notas, porque leyó un montón de información y durante muchos años, y un día se despierta y dice, uy, ¿qué pasó? Yo pensé que la uña tenía calcio. Bueno, por eso es súper importante que los profesionales se formen de verdad y no se formen con información comercial, ¿sí? Se formen con información técnica, y profundicen en estos temas, porque eso es la diferencia entre una persona que justamente se formó para ser profesional en la manicuría y una persona que no, ¿sí? El crecimiento de la uña es continuo, es toda la vida, no tiene ciclos como el pelo tiene ciclos de crecimiento, estancamiento, caída. Bueno, la uña no, la uña crece de forma permanente durante toda la vida, va a crecer en longitud de forma continua y uniforme. Es mayor el crecimiento durante el día, es mayor en el verano, es mayor en la mano derecha de los diestros, porque la usamos más, bueno, soy diestra, la usamos más y tenemos más circulación sanguínea, y es mayor en los zurdos en la izquierda. Es mayor en el embarazo por la cantidad de hormonas y por la cantidad de irrigación que se genera en ese momento, y es mayor en la juventud, sí, obviamente. Todo va a empezar a decrecer con el paso de los años, y esto también. Obviamente el crecimiento va a variar en las personas, va a variar de muchas maneras, inclusive varía de un dedo al otro, de una persona a la otra, ¿sí? Puede variar muchísimo, puede ser que tengas un dedo que la uña te crezca más que en el otro,
¿sí? Porque hay que ver todo ese proceso de síntesis que tiene, por qué en un dedo es mayor que en el otro, ¿sí? O capaz que por la cuestión de irrigación o porque le llegan más nutrientes. Es fundamental para el crecimiento de la uña que le lleguen los nutrientes. ¿Qué nutrientes son indispensables para la uña? Y por eso después van a ver que van a tener una clase de supplements, de suplementos nutricionales. ¿Cuáles son los suplementos indispensables para la uña? Los aminoácidos. Los aminoácidos que vienen de las proteínas, que pueden venir de proteínas como el colágeno, de proteínas como la queratina. Los aminoácidos son los indispensables para poder fabricar uñas sanas, ¿sí? O sea que si uno come suficiente cantidad de carne magra, con aminoácidos, genial. Si uno no los ingiere y tal vez tiene sus uñas muy debilitadas, debería estar pensando en suplementar su alimentación con estos aminoácidos, que son los que van a favorecer el crecimiento, ¿sí? Por más que sigan comiendo calcio y tomando leche, no le van a crecer mejor las uñas, ¿sí? Necesitan aminoácidos. El crecimiento está influenciado por la edad, el sexo, sea hombre o mujer, la temperatura, la nutrición, ¿sí? Es fundamentalmente lo que hablábamos recién, y los microtraumas, porque se ha determinado que los microtraumas, quiere decir, vieron que hay gente que golpea las uñas así en la mesa, que es medio fastidioso, pero bueno, esos micro golpecitos, no un golpe como para generar un daño en la matriz, pero sí un golpecito mínimo genera un estímulo para el crecimiento de la uña, ¿sí? Eso está bueno saberlo. Las uñas crecen en una velocidad promedio de 0,1 milímetros por día, miren qué interesante. Obviamente, lo que dije arriba, varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a las personas. Hay personas que les crece muchísimo, hay personas que les crece muy poco, ¿sí? Hay que ver también cómo es la alimentación de esas personas también. Las uñas de las manos tardan entre 6 y 8 meses para uno cambiar la uña completa, digamos, ¿no? En el pie esto se extiende, tarda entre 12 y 18 meses. Por eso cuando uno se lesiona una uña del pie parece que no la termina de cambiar nunca más, ¿sí? Porque obviamente el crecimiento es menor, la irrigación es menor y obviamente esto sumémosle que si además esta persona tiene determinadas patologías que le disminuyen la circulación sanguínea, tiene problemas circulatorios en las piernas o edema, o sea, retención de líquidos, o patologías como diabetes que te influyen en lo que es que le lleguen los nutrientes, bueno, justamente esto se puede extender muchísimo más, ¿sí? Bien. Vamos a ver algunas afecciones y patologías de las uñas. No porque salgamos a diagnosticar patologías de las uñas, ni mucho menos, sino porque es importante conocer. Porque el paciente, el cliente pregunta. El cliente te pregunta todo el tiempo, ¿y por qué tengo esto? ¿Y qué es? Y si bien tenemos que saber algunas cosas, derivarlas a los dermatólogos correspondientes para que obviamente traten ese tipo de afección o hagan un diagnóstico obviamente más exhaustivo, uno tiene que saber qué cosas son graves, qué cosas son infecciones, ¿sí? Primero por cuestiones de bioseguridad y segundo para poder derivar cuando corresponde, ¿sí? Así que por eso vamos a ver un poco de las afecciones y algunas de las patologías, porque es importante que ustedes las reconozcan, es importante que las puedan ver y decir, ah, bueno, esto es una micosis, fundamental. Vamos a hablar de la fragilidad de las uñas, ¿sí? ¿Por qué las uñas a veces pueden estar frágiles? Por muchísimas causas en realidad. Pueden ser por personas que usan detergentes, agua, mucha agua, ¿no? Eso va como ablandando la queratina, sobre todo el agua caliente, o exceso de detergentes, o hoy, como decíamos antes, que estamos lavándonos continuamente con productos antibacteriales, hay muchísima gente usando productos de domisanitarios, que son los de limpieza del hogar, sin guantes. Porque es como que, bueno, lo hago ahora rápido, después voy y me lavo la mano, sí, pero es terrible lo que daña las sustancias, sobre todo las sustancias alcalinas, que los productos de limpieza contienen muchos, daña muchísimo las manos y, por ende, las uñas, ¿sí? Patologías también pueden dar fragilidad en las uñas, a veces el hipotiroidismo, justamente producto de que no están llegando bien los nutrientes y no se está pudiendo fabricar bien la lámina de uña. Entonces, hipotiroidismo, las anemias, que en las anemias también hay carencia a veces de hierro, ¿sí? Entonces ahí justamente lo que hablábamos de la importancia del hierro para la uña, patologías como psoriasis o enfermedades hepáticas o renales, obviamente, bueno, ahí poco me interesa tal vez, ¿no? La uña, pero consecuentemente se pueden tener las uñas muy frágiles, ¿sí? Entonces,
Puede ser que te diga el paciente, ay, tengo las uñas recontra frágiles, el pelo que se me cae, la piel la noto re mal. Bueno, no, entonces anda a un médico, a un clínico, un endocrinólogo, ¿sí? Porque tal vez hay algún desorden hormonal, porque cuando se van sumando muchas cosas, no es solo las uñas, ya son más cosas, lo ideal es recomendarle. A veces los clientes no se dan cuenta, ¿sí? De esas cosas y es importante recomendarles justamente que acudan a los médicos porque no lo relacionan. ¿Qué más? Problemas alimentarios, ¿sí? Insuficiente alimentación, ya sea en aminoácidos. A veces pasa mucho con personas que no comen proteína animal, ¿sí? Vegetarianos o veganos. Entonces es normal que al no consumir aminoácidos de origen animal, porque los vegetales tienen aminoácidos, pero para uno obtener los 23 aminoácidos, tiene que realmente saber muy bien combinar los alimentos. O sea, no, por lo general los vegetarianos tienen que estudiar mucho para poder combinar los alimentos y poder tener todos los aminoácidos o los suplementan a través de suplementos nutricionales. Porque la verdad es que con la carne de origen animal, con un bife de chorizo, ahí tenés los 23 aminoácidos y un montón. En cuanto a cantidad. Ahora, para obtenerlo con vegetales, tenés que mezclar un montón de alimentos diferentes, ¿sí? Porque uno tiene 4, otro tiene 6, otro tiene, no están todos. Por eso es que es muy difícil reemplazar la proteína animal, muy difícil. Y ni hablar otras cosas que tiene la proteína animal, los alimentos de origen animal, como el ácido fólico, como el hierro y un montón de sustancias que, bueno, puede obtener el hierro de las lentejas, sí, pero para obtener la misma cantidad de hierro con las lentejas que con el bife de chorizo, volvemos a lo mismo. A veces es una cantidad de, una cuestión de proporción, ¿no? A veces mala alimentación, o sea, una mala absorción intestinal, por ejemplo, los celíacos, o sea, el problema no es lo que comen, sino que tal vez son celíacos o no lo saben y entonces dañan su mucosa intestinal, no están absorbiendo los nutrientes adecuadamente, ¿sí? Así que bueno, la idea es, estén atentos a esta fragilidad, tal vez es simple fragilidad por utilizar justamente todas estas sustancias y elementos de limpieza, o el uso de esmaltes o removedores de mala calidad, ¿sí? O simplemente porque la persona se muerde las uñas, se las golpea mucho por el tipo de trabajo que hace, ¿no? Pero también estén atentos por si hay algo también por cuestiones alimentarias o algo por detrás. A la mujer, obviamente, con el paso de los años se le van a poner las uñas un poquito más frágiles, ¿sí? Eso es normal porque ya no se sintetiza la lámina de la misma manera. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, tratar de evitar elementos nocivos o cuando van a limpiar el hogar, usar guantes, tratar de cuidarse las uñas. Y para lavar los platos también, usar guantes para tratar de no estar en contacto con detergente y agua caliente, ¿sí? Lavarse las manos con jabones líquidos y no jabones sólidos. Recuerden que, bueno, lo van a ver en química, si no lo saben, los jabones sólidos tienen un pH muy alcalino, entonces deshidrata muchísimo más. Entonces los jabones líquidos, digamos que mantienen un poco más el pH de la piel. Y tratar de mantener las uñas, a veces cuando están frágiles, y cortas dentro de lo posible. Las pueden tener bien arregladas, pero lo más cortas posibles, porque también si están frágiles, cuanto más largas, el tema es que se van a romper y se van a romper desde arriba y bueno, nada, ya sabemos todo lo que ocurre cuando la uña se daña desde arriba, no solo el dolor, sino aparte esperar que vuelva a crecer todo. Bien, seguimos avanzando. Las estrías en las uñas. Las estrías que están de forma longitudinal, como en la imagen de arriba, son comunes. En realidad la uña se va, como se va fabricando la queratina, así de forma longitudinal y se va empujando, en realidad tiene una mínima estría mínima. Que es verdad que con los años, que volvemos a lo mismo, no fabricamos la queratina también, se empieza a hacer como un poquito más evidente esa estría. Entonces es normal que una persona madura la estría sea un poquito más visible, porque justamente tiene que ver con lo de esta queratina. Ahora, volvemos a lo mismo de antes. Puede ser demasiado visible tal vez si la queratina se está fabricando mal, que eso puede ser por deficiencia de aminoácidos, por deficiencia de vitaminas, ¿sí? O a veces excesivo corte de la cutícula, motivo por el cual se va a dañar la matriz y entonces puede sintetizarse mal esa estría. Ahora, hay otro tipo de estría, como en la otra foto, que son las transversales,
que ya ahí ya hay una hendidura justamente porque faltó síntesis de queratina. Puede ser por una lesión o por alguna patología. Ese tipo de estría ya no es normal de la uña, ¿sí? Sino que puede haber ocurrido algún otro tipo de cosa. Onicolisis. Es cuando se separa la lámina, se separa de la carnecita de la uña, y esto encima puede ir como avanzando, se ve de esa manera, como que se ve todo más blanquito porque se está despegando la lámina de la uña. Puede ser lo mismo por deficiencias alimentarias, puede ser por hipotiroidismo, puede ser por la exposición a algún tóxico o algún medicamento que esté consumiendo, o mismo si se están haciendo quimioterapia. La realidad es que no hay manera de que se pegue nuevamente a la carnecita de la piel, del dedo. O sea, una vez que ya se levantó, hay que esperar que crezca y hay que ir cortando la parte que se va desprendiendo. Hay que consultar a un dermatólogo, allá estas cosas, porque también puede ser producto de una infección. Entonces, por las dudas, cuando uno ve una cosa así, dice, bueno, consulta con el dermatólogo para que evalúen bien el motivo por el cual está ocurriendo esto. Uno lo que tiene que saber es decirle, no, mirá, se está despegando la lámina, no se va a volver a pegar, tenemos que ir cortándola a medida que se pueda, y consultar para ver el origen de esto, por qué está ocurriendo, ¿sí? Ya es una persona que sabemos que está con quimioterapia, bueno, es probable que sea por eso, pero si no sabemos por qué es, bueno, que trate de encontrar el origen de esto. Onicomicosis. Onicomicosis es una infección producida por hongos. Recuerdan que yo les dije que en la piel nosotros teníamos un montón de microorganismos que vivían en la superficie de nuestra piel, que no nos producían patologías. Pero ¿qué pasa? A veces, en determinadas situaciones, nos bajan las defensas o el microorganismo encuentra la situación propicia para reproducirse y empieza a aumentar su cantidad, ¿sí? Bueno, esto es un hongo que puede infectar a las uñas del pie. La verdad es que no causa ningún síntoma. El tema es que va avanzando, va dañando toda la piel, toda la uña, se ve estéticamente feo, y si no se trata a tiempo, puede cornificar toda la uña y que la uña se caiga. Así que en realidad hay que tratarlo, es muy importante. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es dificilísimo de tratar. Esto sobre todo ocurre en las uñas de los pies. Puede ocurrir en las manos y es más raro, pero por lo general en las uñas de los pies. Y por lo general ocurre más en las mujeres que en los hombres por los tipos de calzados que utilizan, y que por lo general puede haber algún traumatismo o alguna lesión, y ahí el hongo se empieza a reproducir. Factores que hacen que este hongo tenga un sitio propicio para su desarrollo: lugares húmedos, por eso el pie suele ocurrir mucho, porque a veces es un zapato muy cerrado y todo eso, el pie transpira, entonces lugares húmedos y cálidos, al hongo le encanta vivir en lugares húmedos y calentitos. Así que si le damos eso, ahí es donde se puede desarrollar. Se puede contagiar también en vestuarios, en piletas de natación públicas, ¿sí? Personas que tienen el sistema inmune debilitado o personas de edad avanzada, obviamente al bajar las defensas puede ser que el hongo, que está con normalidad, empiece a aumentar y ahí infecte, digamos, la uña. Personas diabéticas, por ejemplo, pueden ser muy propicias a esto, o personas que se hayan lastimado la uña y entonces ahí lo mismo, el hongo puede colonizar. Los deportistas que tal vez tienen mucha sudoración en los pies, y también ahora vamos a ver pie de atleta, también puede ocurrir de forma muy frecuente la infección de hongos, pero eso ya es en la piel, no en la uña. Y hay gente que tiene predisposición genética y cada tanto alguna uña se le, digamos, infecta. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? La verdad es que el tratamiento suele empezar de forma local. Cuando está muy extendido también dan algún antimicótico vía oral. Y luego hay algunas terapias más modernas, como terapia con láser, terapia fotodinámica, que suelen, digamos, eliminar este hongo, porque la realidad es que es muy complejo. Son tratamientos largos que requieren compromiso del cliente para eliminar este hongo, y la verdad es que muchas veces abandonan en la mitad, lamentablemente. Así que bueno, estas nuevas terapias son muy bien recibidas porque son más rápidas
que el tratamiento con el antimicótico, que tarda un montón de tiempo, es la realidad. Y los antimicóticos biorales a mucha gente les caen mal, les hacen doler el estómago, les traen un montón de efectos adversos. Así que la realidad es que son muy complejas las onicomicosis, lo que recomendamos siempre es prevenirlas, justamente porque después tratarlas es un dolor de cabeza. Y uno, como manicura o pedicura, cuando va a agarrar una uña que está con una micosis y tiene que tener un montonazo de cuidados. Así que obviamente siempre vamos a preferir prevenir este tipo de infección. ¿Cómo se previene? Manteniendo higiene, tanto en los pies o en las manos, pero sobre todo en los pies, que es la zona donde tal vez uno no se lava tantas veces al día como las manos. Entonces, mantener una rutina de higiene, tratar de que siempre estén secos y aireados, y en la medida de lo posible, si es una persona que transpira demasiado el pie, bueno, recomendarle el uso de antitranspirantes pédicos, o tratar de llegar y enseguida airear, sacarse los zapatos, hacer observación de las uñas para hacer detección temprana, si ustedes como profesionales obviamente eso lo hacen de forma cotidiana, pero tal vez enseñarle a los clientes cómo hacerlo, cómo buscar estas cosas para cuando uno antes, si ya tiene una tendencia a generar este tipo de infección, cuanto antes la agarren, bueno, muchísimo mejor. No compartir, obviamente, calzados con otras personas. Eso que parece una pavada, pero bueno, la realidad es que por una cuestión de bioseguridad, bueno, no debería ocurrir. En el caso del pie de atleta, acá tenemos otro tipo de honguito, que es la tiña, que acaba a infectar piel, ¿sí? Ya no es la uña, pero bueno, no por eso es menos complicado. Porque acá justamente esto es recontra contagioso y además genera molestia, genera picazón, grietas en la piel, descamación, ¿sí? Es muy contagioso, o sea que hay que tener acá cuidado con compartir toallas, calzado, todos los lugares públicos, ya sea duchas o piletas o todos los lugares públicos, por eso es tratar de evitar caminar descalzo, justamente porque ahí es donde uno ya al contactar el pie ya se puede contagiar esta tiña, las tiñas siempre son muy contagiosas y bueno, justamente acá encima tenemos esto de la molestia que genera toda esta afección, además de que no va a poder, en caso de que concurra una pileta, seguir concurriendo y todo lo demás. Entonces, evitar estar descalzo en lugares públicos, tratar de usar ojotas siempre, inclusive dentro de las duchas, tratar de usar calzados que permitan respirar el pie, ¿sí? Eso es importante, sobre todo, como decíamos, las personas que suelen transpirar mucho. Y la rutina de higiene, como hablábamos antes, es fundamental. Bien, también se utiliza un antimicótico, no son tratamientos tan largos como en el caso de la uña, del hongo en la uña, pero bueno, no por eso hay que desmerecer este tipo de afección. Luego tenemos otras afecciones que son medias locas, pero está bueno que las conozcan que existan. La macroniquia y la microniquia, ¿sí? Son uñas excesivamente grandes o uñas muy, muy, muy pequeñitas. Esto obviamente es una patología congénita, pero bueno, nada, para que sepan que existe este tipo de afecciones. La anoniquia directamente es la falta de uña. En una, o sea, puede ser una uña, puede ser todas las uñas, puede ser una patología congénita o puede ser una lesión, una quemadura o algún hongo que haya tenido y bueno, motivo por el cual ese dedo, es muy raro ver un dedo sin una uña, es muy raro, pero bueno, mucha gente que por lesiones o traumatismos ha perdido la uña completa con matriz y todo y por ende no se vuelve a sintetizar nunca más. Luego tenemos algunas pigmentaciones. La pigmentación amarilla es muy común y puede ser por diferentes orígenes. Entonces eso también está bueno tenerlo en cuenta, porque puede haber una pigmentación un poco amarilla por una infección micótica. ¿Sí? Pero también hay personas que tienen problemas hepáticos y tienen las uñas como en estas características como muestra la imagen, así amarilla. También las personas diabéticas se les suelen amarillentar las uñas y las personas con psoriasis tienen este tipo de lesiones y también puede estar la uña un poco amarilla. Las personas que fuman, ¿sí? Se les ponen amarillas las uñas también porque la nicotina se les va depositando y también a veces cuando usan esmaltes de baja calidad que tienen algunos pigmentos que no deberían usar, que atraviesan, ¿sí? y se quedan ahí alojados,
en la uña y por eso justamente la tiñen, ¿sí? La tiñen de una forma superficial, pero queda teñida y de hecho uno le pasa algún producto y no lo logra eliminar porque quedó pigmentada la uña, ¿sí? Esos colorantes no se pueden utilizar en realidad, esos colorantes que pigmentan la uña. Solamente hay determinados, bueno, lo van a ver cuando vean química cosmética, pero hay determinados pigmentos autorizados para utilizar en lacas para uñas, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante? Resumiendo, el tema de las pigmentaciones, uno puede con algunas preguntas tratar de rastrear con el cliente a ver el motivo por el cual, a veces sí, fumo, bueno, es muy normal que es por eso, a veces te dice, sí, bueno, tengo diabetes, tengo psoriasis, pero muchas veces no saben por qué, bueno, para justamente derivar y decir, mira, las uñas pueden estar amarillas por un montón de factores, estaría bueno que consultes con un médico para tratar de determinarlo, ¿sí? Para tratar de, porque capaz que es algo evitable. Bien, luego tenemos la pigmentación verdosa, cloroniquia se llama, que puede ser producido por un microorganismo que se llama pseudomona, ¿sí? Se ve como esas características, cuando puede tener coloración o verdosa o amarillenta o amarronada o hasta negra. Así que esto también es muy importante. Que hay personas que, o por mucho contacto con el agua, mucha humedad, entonces se puede desarrollar este microorganismo, u otras patologías o inmunosuprimidos, que entonces el microorganismo se desarrolla. Bueno, cualquiera de estas pigmentaciones que tenga la uña que no se exceden es derivarlo para que traten de analizar y buscar, y capaz que terminan detectando otra cosa que no era tan grave como el color de la uña, sino mucho más, así que es muy importante poder derivar estas cosas. Terigión es una anomalía, ¿sí?, del lecho unguial, que se ve con esas características, se ve como que no tiene la curvatura normal la lámina de la uña. Y esta alteración, bueno, puede ser congénita o adquirida, puede ser por algún golpe, algún proceso inflamatorio que haya destruido, digamos, la matriz y se fabrica de esa manera. Los padrastros, llamados los padrastros, que es cuando esta porción de piel, que ya es parte del dedo, ya esto es piel con epidermis, dermis, hipodermis, se levanta y causa muchísimo dolor, muchísimo dolor. Son una de las cosas más dolorosas que pueden haber en las manos. Y aparte, como las manos las utilizamos para todo y nos lavamos las manos y cualquier producto que contacte ya es un dolor tremendo. No solo una cuestión estética que queda desprolijo, sino aparte, justamente como decíamos, el tremendo dolor. Suelen aparecer en personas que se comen las uñas y entonces entre los nervios empiezan a comer y capaz que agarran un pedacito de piel o de cutícula y tiran hacia arriba. Y también personas que tal vez por su trabajo trabajan mucho con papeles o con algo que les vaya generando fricción y se le va lastimando. Bueno, ahí tendrían que utilizar algún tipo de guante o algo para que esto no ocurra, ¿no? Pero bueno, es muy, muy doloroso los padrastros. Y las onicofagias. La onicofagia es una tendencia neurótica de comerse o morderse, porque a veces no las comen, a veces las muerden y las escupen, las uñas. Estos mordiscos terminan dañando la placa, la lámina unguial, y como justamente se necesita que para que vaya creciendo esto va a ir empujando la uña, todo esto, estos mordiscos pueden ir dañando inclusive la matriz y hacer que la uña ya prácticamente no se pueda sintetizar de forma correcta, con lo cual dejan de morderse o de comerse las uñas, pero la uña nunca va a quedar de la misma manera por el daño que se generó. Además de que las uñas, como habíamos dicho al inicio de todo, servían para protegernos, con lo cual una uña excesivamente corta no está cumpliendo su función de protección y pueden ingresar microorganismos y pueden generar infecciones, ¿sí? Eso dentro de todo lo que pueda llegar a ocurrir cuando se muerden las uñas y se muerden también la piel, o sea, la cutícula y toda la piel de alrededor, porque cuando se muerden por nervios, bueno, nada, muerden todo. Puede producir inflamación, puede producir verrugas secundarias que se produzcan para tratar de proteger al dedo, fibrosis que se tratan de producir para tratar de proteger al dedo, bueno, y a veces puede llegar a hemorragias,
debajo de la lámina ungueal, que puede llegar inclusive hasta terminar dañando la uña al punto de que no se pueda llegar a producir uña nueva. Bueno, es terrible, hay distintos niveles obviamente de onicofagias, pero bueno, todas son igual de complejas. Acá me encanta detenerme. La leuconiquia, que son estas manchitas que se producen en las uñas, que son como blanquitas. Y yo he escuchado un montón de veces de personas que dicen que esto es por carencia de calcio, porque le falta calcio. Entonces se salen a comprarse calcios y ponerse calcios. En realidad, estos puntitos se llama leuconiquia, pueden ser medio estría o puede ser un puntito puntualmente, es porque en esa zona no se fabricó la uña de forma correcta. La queratina no se fabricó de forma correcta. Sea porque tal vez hubo un golpe en la matriz en ese momento que se estaba sintetizando y entonces salió así, con esa manchita, o porque en el momento que se estaba fabricando había carencia, deficiencia de aminoácidos en la alimentación. ¿Sí? Tuvo una etapa en donde no hubo una buena alimentación en aminoácidos, entonces cuando quería fabricar la proteína le faltaba materia prima, no tenía, entonces ahí se fabricó mal. Con lo cual, recomendación a una persona que tiene muchos de estas es rastrear el tema de la alimentación, tal vez le podemos recomendar algún suplemento nutricional, alguno de los supplements para tratar de suplir el tema de los aminoácidos, o el tema de si es algo muy aislado, tal vez fue una microlesión o algún microgolpe que sufrió en algún momento. Bueno, y por último vamos a terminar con la verruga, esta periungueal, que bueno, puede ocurrir debajo de la uña, me da impresión verlas, las verrugas estas, son tremendas. Puede ser debajo de la uña o en los contornos, en los costados de la uña. Empieza como un tamaño reducido, como una puntita de alfiler, y luego va aumentando de tamaño, va deformando a la uña, ¿sí? Bueno, además está decir que esto también es para derivar a un médico para que vean cómo hacen para eliminar esta verruga, porque aparte va a seguir creciendo indefinidamente, ¿sí? Así que hay que tratarlo sí o sí. Bueno, todas estas patologías eran una introducción para que vean más o menos un pantallazo con las cosas que se pueden encontrar. De más está decir el tema de la bioseguridad hoy y siempre, ¿sí? Porque estamos trabajando con herramientas que pueden generar daño, que puede haber un poquitito de lesión, un poquitito de sangre, así que el tema de la bioseguridad hoy y siempre es fundamental, el uso de soluciones sanitizantes, esterilizar las herramientas que corresponden, tratar de trabajar con la máxima bioseguridad posible. Es importante conocer, ir descubriendo, hay muchas afecciones más, ¿no? Estuvimos como nombrando las más comunes, las que pueden llegar a encontrarse, y bueno, y es importante que cuando se vayan metiendo en este mundo vayan teniendo conciencia de todas las cosas que pueden ver. Y por el tema de la piel, el conocimiento de la piel les va a dar la seguridad de saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado la clase, nos vemos la próxima.